Estimados alumnos de álgebra lineal, bienvenidos a la nueva clase. Vamos a explorar en esta unidad, en este capítulo, los vectores en el plano. Ya estudiamos los vectores en el espacio y ahora vamos a introducirnos a este interesante mundo de los vectores en el plano. Vectores en el plano. Como se indicó en la sección 2.1, es el conjunto de vectores x1, x2 con x1 y x2 números reales. Como cualquier punto en el plano se puede escribir en la forma XY, es evidente que se puede pensar que cualquier punto en el plano es un vector del conjunto de números reales en el plano y viceversa. De este modo, los términos el plano y el conjunto de números reales en el plano o en dos dimensiones con frecuencia son intercambiables. Sin embargo, para muchas aplicaciones físicas, incluyendo las nociones de fuerza, velocidad, aceleración y momento, es importante pensar en un vector no como un punto, sino como una entidad que tiene longitud y dirección. Ahora se verá cómo se lleva a cabo esto. Sean P y Q dos puntos en el plano, están aquí representados, entonces el segmento de recta dirigido de P a Q, denotado por PQ y una flecha sobre ellos, es el segmento de recta que va de P hasta Q. Véase la figura 4.1a que estoy señalando en este momento. Los segmentos de recta dirigidos PQ y QP apuntan hacia direcciones opuestas. Primero observe que los segmentos de rectas PQ y QP son diferentes, puesto que tienen direcciones opuestas. Entonces hemos aprendido un primer concepto de la dirección, ¿no? PQ tiene una dirección y QP va en otra dirección, los segmentos de recta. Un conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes, ¿no? Vemos que estos son segmentos de recta dirigidos, van todos en la misma dirección y que tienen también, son equivalentes porque también tienen la misma magnitud, que eso lo vamos también a ver más adelante. El punto P es el segmento de recta dirigido PQ, se denomina punto inicial. Este punto P que estamos viendo acá, este punto P, se denomina punto inicial del segmento. Y el punto Q se denomina punto terminal. Las dos propiedades más importantes de un segmento de recta dirigido con su magnitud son su magnitud o su longitud y dirección. Dos conceptos muy importantes, la magnitud y la dirección. Si dos segmentos de rectas dirigidos, PQ y RS, tienen la misma magnitud y dirección, se dice que estos son equivalentes, sin importar en dónde se localizan respecto al origen. ¿Sí? Los segmentos de recta dirigidos de la figura 4.2 son todos equivalentes. Todos estos segmentos de recta de 4.2 son equivalentes. Pueden tener diferente ubicación, pero tienen la misma dirección y la misma magnitud, así que son equivalentes, indiferente de dónde están ubicados en relación al punto de origen. Observación, los segmentos de recta dirigidos en la figura 4.2 son todas representaciones del mismo vector. Definición geométrica de un vector. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado se llama vector. Cualquier segmento de recta en ese conjunto se denomina representación del vector. De la definición 4.1.1 se observa que un vector dado V se puede representar de múltiples formas. Observe la figura 4.3. Sea PQ una representación de V, entonces, sin cambiar magnitud ni dirección, se puede mover PQ en forma paralela de manera que su punto inicial se traslada al origen. Este segmento de recta PQ yo lo he trasladado al origen, ¿sí? Con su misma magnitud y su misma dirección. Aquí al punto de origen 0. Después se obtiene otro segmento de recta dirigido, que es el segmento 0R, que es otra representación de este vector V, del segmento de recta PQ del vector V. Ahora suponga que la R tiene las coordenadas cartesianas AB. Entonces se puede describir el segmento de recta dirigido 0R por las coordenadas AB. Es decir, el segmento de recta de 0 a R
es el segmento de recta dirigido con un punto inicial 0, 0, en X y en Y 0, 0, y punto terminal AB, que es la coordenada de R. Puesto que una representación de un vector es tan buena como cualquier otra, se puede escribir el vector V como AB. Bueno, aquí explicamos que se puede mover PQ para obtener un segmento de recta dirigido equivalente con un punto inicial en el origen, que sería 0R, y PQ son paralelos y tienen la misma longitud. Está en casa para que también puedan leer las observaciones. Y pasamos a la definición 4.1.1, la definición algebraica de un vector. Un vector V en el plano XY es un par ordenado de números reales AB. Los números A y B se denominan elementos o componentes del vector V. El vector 0 es el vector 0, 0. ¿Sí? Aquí A y B son iguales a 0. Puesto que en realidad un vector es un conjunto de segmentos de recta equivalentes, se define la magnitud o longitud de un vector como la longitud de cualquiera de sus representaciones y su dirección como la dirección de cualquiera de sus representaciones, haciendo uso de la representación del segmento de recta 0R y escribiendo el vector V igual a AB. Se define que la magnitud de este vector V va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esta es la magnitud de longitud de un vector. Esto se deduce del teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras. Se ha usado la notación V entre barras, la magnitud V, para anotar la magnitud de V. Observe que la magnitud de V es un escalar, ¿sí? Entonces aquí tenemos un segmento de recta saliendo del origen, acá R, su posición AB, acá 0, 0, y por Pitágoras la magnitud de un vector con coordenada X igual a Y, coordenada igual a su coordenada Y igual a B es igual a cuadrado más B cuadrado, ¿sí? Cuando X es igual a A y su coordenada Y es igual a B, como en este caso, ¿no? En Y es igual a B y en X es igual a A. Cálculo de la magnitud de 6 vectores. Calcula las magnitudes de los vectores V igual 2, 2, otro vector V igual 2, 2 raíz de 3, un vector V menos 2 raíz de 3, 2, otro vector menos 3, otro vector 6 menos 6 y otro vector 0, 3. Entonces aquí en el primer vector aplicamos la fórmula, ¿no? Magnitud de V es igual a raíz cuadrada al cuadrado más B al cuadrado, sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4, 8, raíz de 8, si racionalizamos sería igual a 2 raíz de 2. En el segundo caso, mi componente A es 2 y mi componente B es 2 raíz de 3. También elevamos al cuadrado, racionalizamos y en este caso es igual a 4. En el tercer caso, mi componente A es menos 2 raíz de 3 elevado al cuadrado más mi componente B es 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4. Fíjense que en este caso son iguales, ¿no? El segundo y la tercera magnitud de los vectores. En el cuarto ejemplo, para magnitud del vector V tenemos como componente A menos 3, componente B menos 3, aplicamos la fórmula de magnitud, que sería elevado al cuadrado, menos 3 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado y raíz cuadrada. En este caso, racionalizando sería 3 raíz de 2. En el siguiente ejercicio, la magnitud de V sería igual al componente A elevado al cuadrado más el componente B elevado al cuadrado y de todo obtenemos la raíz cuadrada, que racionalizado sería 6 raíz de 2. Y en el último ejercicio, la magnitud de V sería igual al componente A elevado al cuadrado más el componente B elevado al cuadrado, todo le obtenemos la raíz cuadrada y sería igual a 3. Se define la dirección del vector V como igual a A, B, como el ángulo θ, esta es la dirección, medido en radianes, de forma que forma el vector con el lado positivo del eje X. Esto es muy importante, no medido en radianes, no en grados, y que forma el vector con el lado positivo del eje X. Siempre tenemos que dirigirnos al lado positivo del eje X. Por convención, se escoge como θ, tal que θ está entre 0, es mayor a 0 y menor que 2pi. ¿Sí? Lo máximo que puede medir θ es 180. Si es 2pi,
sería 360 grados, porque pi tiene un valor de 180 grados. De la figura 4,4 se deduce que si A no es igual a 0, entonces tangente de θ es igual al componente B dividido por el componente A. Cálculo de las direcciones de 6 vectores. Calcule las direcciones de los vectores en el ejemplo 4,1,1. Estos 6 vectores están dibujados en la figura 4,5. En el primero, aquí V se encuentra en el primer cuadrante, ¿sí? Tenemos desde 0 hasta la componente 2,2, se encuentra en el primer cuadrante, y tangente de θ es igual a B sobre A, 2 sobre 2, que es igual a 1. Por tanto, pi es igual en radianes a pi cuartos, ¿sí? 90 grados es pi medio, 180 grados es pi, 360 grados es igual a 2pi, ¿no? Que es lo máximo que puede tener de dirección el ángulo θ. En el ejemplo B, tenemos aquí, también está en el primer cuadrante, su componente B es 2 raíz de 3 sobre 2, que sería el componente A. Esto es igual a tangente menos 1 de raíz de 3, es igual a pi tercios, ¿sí? Aquí sería pi medios, aquí está en pi tercios, o pi dividido para 3, ya que V está en el primer cuadrante. En el siguiente ejemplo, V está en el segundo cuadrante. Aquí está en el segundo cuadrante. El componente A vale menos 2 raíz de 3 y el componente B vale 2. Y como tangente a la menos 1 de 2 sobre 2 raíz de 3 es igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3, aquí simplificamos el 2, esto va a ser igual a pi sexto, ¿sí? Hemos pasado aquí pi medios, aquí sería 5 pi dividido para 6, ¿sí? 5 sextos de pi desde este lado, pero si medimos este ángulo desde el eje de las X, este de aquí es el que estamos obteniendo ahora, no pi sextos. Pero ¿cuál es la regla? Que tenemos que medir desde el eje positivo de las X. Aquí estoy midiendo desde el eje negativo de las X hasta el segmento de recta, hasta el vector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo que tengo que hacer es que θ va a ser igual a pi, que pi es 180 grados, pi menos pi sextos. Entonces, pi menos pi dividido para 6 me va a dar a 5 pi dividido para 6. Entonces, aquí ya tengo yo 5 pi dividido para 6. Ese es mi ángulo θ porque está en radianes y está medido desde el eje positivo de las X, para que nos quede muy claro este concepto. En el siguiente ejercicio, V está en el tercer cuadrante. Este es primer cuadrante, segundo y tercer cuadrante. Y como tangente a la menos 1 de 1 es igual a pi cuartos, se encuentra que pi es igual a pi más pi cuartos, ¿sí? Entonces, este es el ángulo que estoy calculando yo, el tangente a la menos 1, este es pi cuartos, ¿no? Pero este pi cuartos está desde tomados del eje negativo de las X. Entonces tengo que sumar aquí pi, 180 grados, más pi cuartos. Entonces nos va a dar igual a 5 pi dividido para 4. Entonces pongamos aquí mucha atención en cuanto a la dirección, que siempre tiene que ser en relación al eje positivo de las X, la dirección. El siguiente ejercicio. Aquí V, si dibujamos aquí 6 y menos 6, nos da en el cuarto cuadrante, y tangente a la menos 1 de menos 1 es igual a menos pi cuartos. Se obtiene entonces que pi es igual a 2pi, sería todo esto 2pi, que es lo máximo que puede tener como dirección θ, y le restamos aquí lo que hemos sacado de menos pi cuartos, ¿sí? Porque esto es pi cuartos, ¿no? Lo que es el componente B sobre el componente A. En este caso, menos 6 sobre 6. Y si yo resto 2pi menos pi cuartos, va a ser igual a 7 pi dividido para 4, desde el eje positivo de las X, la dirección.
Y aquí, por ejemplo, en el siguiente ejemplo, solo tiene componente en X es 0 y en Y es 3. No se puede usar la ecuación 4, 1, 2 porque B y A no está definido, ¿sí? Ya que aquí sería 3 dividido para 0. No obstante, en la figura 4, 5, F, se ve que teta es igual a pi medios. Desde este eje de las X hasta Y tenemos que esto es igual a pi medios, o en todo caso 90 grados. En general, si B es mayor que 0, la dirección de 0, B es igual a pi medios, ¿sí? Pero también si la dirección es 0 y menos B es igual a 3 pi medios. Sería pi medios o también menos 3 pi medios. B es mayor a 0. Aquí en la sección 2.1 se definió la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. ¿Qué significan en términos geométricos estos conceptos? Se comienza con la multiplicación por un escalar. Por ejemplo, si el vector v es igual a a, b, entonces multiplicar un escalar por el vector va a significar multiplicar el escalar por su componente a y también multiplicar el escalar por su componente b. Magnitud de un escalar por el vector v. Multiplicar un vector por un escalar diferente de 0 tiene el efecto de multiplicar la longitud del vector por el valor absoluto de ese escalar. Tengamos en cuenta que es el valor absoluto. Más aún, si el escalar alfa es mayor que 0, entonces alfa por el vector v está en el mismo cuadrante que v. Y por lo tanto la dirección de alfa por v es la misma que la dirección de v, ya que la tangente a la menos 1 de alfa por b dividido por alfa por a es igual a tangente a la menos 1 de b sobre a. Si alfa es menor que 0, entonces alfa por v tiene dirección opuesta a la de v. En otras palabras, esto es muy importante, este teorema. Dirección de alfa por v es igual a dirección de v si alfa es mayor a 0. Dirección de alfa por v es igual a dirección de v más pi si alfa es menor que 0. Entonces tengamos en cuenta esto. Si es menor que 0, alfa, hay que sumar la dirección de v por pi. Y si alfa es mayor que 0, entonces solamente será la dirección de v. Vamos a verlo de manera más clara ahora en un ejemplo. Aquí tenemos el vector original v. Está desde el inicio 0 hasta su componente AB11. Su magnitud es raíz de 2. Si yo digo que quiero multiplicar el escalar 2 por v, no afecto su dirección, únicamente afecto su magnitud, ¿sí? Y su magnitud sería igual a 2 raíz de 2. Y ahora ya su nueva componente sería 2, 2, ¿no? Porque aquí se sumó, ¿no? Se multiplicó 2 por v, que era 1, 1, ahora 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. Este es el primer caso, ¿sí? Cuando alfa es mayor que 0, la dirección sigue siendo la misma, ¿sí? No cambia la dirección es la misma, solo se modifica su magnitud, que ahora es duplicada, ¿no? 2 por el vector v. Si, por ejemplo, en este caso, ¿no? Alfa es menor que 0, en este caso es menor que 0 porque es menos 2 por v, entonces aquí multiplicamos, ¿no? Menos 2 por 1, menos 2 y menos 2. Sería la nueva componente a y b. Aquí cambia su magnitud, va a ser igual a la anterior, 2 raíz de 2, pero sí cambia su dirección, ¿sí? Que va a ser igual a la dirección de v más pi. El vector 2v tiene la misma dirección que v y el doble de su magnitud en este ejemplo, ¿no? En el caso b. El vector menos 2v tiene dirección opuesta a v y el doble de su magnitud. También aquí vemos la regla del paralelogramo para sumar vectores. Yo tengo aquí un vector v, acá tengo un vector u. Este tiene componentes a1, b1, acá componentes a2, b2.
Entonces, este vector u yo lo traslado acá, ¿no? Con el paralelogramo a continuación del vector v. Y el vector v lo traslado también en paralelo a continuación del vector u. Y tengo mis nuevas coordenadas, que serían aquí la suma, ¿no? Sería A1 más A2, sumo estas dos componentes, A1 más A2, y sumo también B1 más B2. Esta es la regla del paralelogramo para sumar vectores. Multiplicación de un vector por un escalar. Sea v igual 1, 1, entonces la magnitud de v es igual a raíz de 1 más 1, igual a raíz de 2. Y el escalar 2 multiplicado por el vector va a ser igual a 2, 2, que es lo que vimos anteriormente. Entonces su magnitud va a ser igual a 2 raíz de 2. Y esto va a ser igual a 2 por vector de v. Todavía más, cuando es menos 2 es menor que 0 el escalar por el vector v, nos da 2 raíz de 2 es igual a 2 por el vector. Así la dirección de 2v es pi cuartos, mientras que la dirección de menos 2v sí cambia, porque es pi cuartos más pi. En este caso sería 5pi dividido para 4, según como vimos en el teorema anterior, ¿sí? De sumar siempre pi a la dirección de v si este escalar alfa es menor que 0. En este caso es menor que 0, es igual a menos 2. Ahora suponga que se suman dos vectores, u, a1, b1 y v, a2, b2, como en la figura 4.7, que ya lo expliqué. De la figura se puede apreciar que el vector u más v es igual a a1 más a2, b1 más b2. Se puede obtener trasladando la representación del vector v de manera que su punto inicial coincida con la terminal de a1, b1. Es lo que expliqué, ¿no? Con la terminal de a1, b1 coincide el vector v en paralelo y el vector u coincide con la terminal del vector v con su terminal a2, v2. De forma gráfica se entiende mejor. Y así, por lo tanto, se puede obtener el vector u más v dibujando un paralelogramo con un vértice en el origen y lados u y v. Entonces, u más v es el vector que va desde el origen a lo largo de la diagonal del paralelogramo, ¿sí? Este es el nuevo vector. Vector u más vector v. Y estas son sus componentes. A1 más A2 y B1 más B2. Al igual que en un segmento de recta, es la distancia más corta entre dos puntos, se deduce de inmediato en la figura 4.7 que la desigualdad del triángulo u más v es menor o igual a la magnitud por separada de u más v, ¿sí? Este u más v, la magnitud de este vector, según la regla, va a ser menor o igual a la magnitud por separada de u sumada con la magnitud de v. Por razones que resultan obvias, en la figura 4.7 la desigualdad se denomina desigualdad del triángulo. También se puede utilizar la figura 4.7 para obtener una representación geométrica del vector u menos v. Como u es igual a u menos v más v, el vector u menos v es el vector que se debe sumar a v para obtener u. Este hecho se ilustra en la figura 4.8a. Un hecho similar se ilustra en la figura 4.8b. Existen dos vectores especiales en el conjunto vectores en el plano que nos permiten representar a cualquier otro vector en el plano de una forma conveniente. Se denota el vector 1, 0 por el símbolo i y el vector 0, 1 por el símbolo j. Si v es igual a AB, es cualquier vector en el plano, entonces como AB es igual a A por 1, 0 más B, 0, 1, se puede escribir de la siguiente manera, ¿sí? Ese es el vector j, ¿no? 0, 1, su componente en x es 0, su componente en y es 1. El componente y solo tiene componente en x, que es igual a 1, y en y es igual a 0. Aquí vemos los vectores u menos v, vean la dirección, ¿no? Aquí está uv y u menos v. Y v menos u, en este caso v menos u va en la otra dirección, ¿sí? Vean que aquí cambia la dirección de u menos v. La flecha aquí termina, va del vector
v hasta u, y en el vector v menos u va del vector u hacia el vector v, ¿sí? Los vectores u menos v y v menos u tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Bueno, ¿cómo se escribe? Se puede escribir el vector en el plano. Se puede escribir v es igual a a, b, es igual a por i más b por j. Con esta representación se dice que v está expresado en sus componentes horizontal y vertical. Los vectores i y j tienen dos propiedades. Ninguno de ellos es múltiplo del otro. En la terminología del capítulo 5 son linealmente independientes, que eso ya lo vimos. Y cualquier vector v se puede escribir en términos de i y de j, como en las ecuaciones 4, 1, 6. Bajo estas dos condiciones se dice que i y j forman una base en los vectores en el plano. En el capítulo 5 se estudiarán las bases en espacios vectoriales arbitrarios. ¿Sí? Es lo que también se ha estudiado. Y ahora se definirá un tipo de vector que es muy útil en ciertas aplicaciones. El famoso vector unitario. Vector unitario. Un vector unitario es un vector con longitud 1 o magnitud. Un vector unitario. El vector unitario u, su componente i es un medio y su componente j es raíz de 3 dividido para 2. Es un vector unitario ya que calculamos la magnitud de este vector u. Entonces la primera componente, un medio elevado al cuadrado, más elevamos al cuadrado raíz de 3 sobre 2 elevado al cuadrado, todo raíz cuadrada, y esto nos va a dar 1/4 más 3/4 igual a 4/4 igual a 1, y raíz de 1 es igual a 1. En la ecuación 4.16 se dice que v se puede escribir como una combinación lineal de i y de j. Se estudiará este concepto también de combinación lineal, ya lo hemos visto. Y aquí tenemos una representación, el punto terminal de un vector unitario que tiene su punto inicial en el origen, se encuentra sobre el círculo unitario, círculo centrado en el origen con radio 1. ¿Sí? Aquí el radio es 1, este es el vector no unitario, el radio es 1 de este círculo, está su componente j y su componente i, que en este caso también es la componente b y componente a, representado con su vector unitario j e i. Sea u igual a AI más BJ, un vector unitario, entonces la magnitud u o longitud de este vector es igual a A cuadrado más B cuadrada y la raíz cuadrada es igual a 1. De manera que A cuadrado más B cuadrado es igual a 1 y u se puede representar por un punto en el círculo unitario. ¿Sí? Aquí está u. Es claro que A es igual a coseno de teta y B es igual a seno de teta. ¿Sí? Aquí está el ángulo teta. Aquí tenemos las componentes. A es igual a coseno y B es igual a seno de este ángulo teta. De este modo, cualquier vector unitario u se puede escribir de la siguiente forma. Representación de un vector unitario. Se puede escribir como u. En lugar de escribir A, escribo coseno de teta. Es la componente i. Y seno de teta es la componente b. Y al lado j, donde teta es la dirección del vector u. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Cómo escribir un vector unitario como coseno de teta con su componente i más seno de teta con su componente j. El vector unitario u es igual a 1 medio i más raíz cuadrada de 3 sobre 2j. Les recuerdo que ij es únicamente una representación del vector unitario, no tiene un valor en sí. Del ejemplo 4.14 se puede escribir en la forma de 417 con teta es igual a coseno de menos 1 de 1 medio es igual a pi tercios en radianes. También se atiende del problema 4.126, sea v un vector diferente de 0, entonces u es igual a el vector v sobre la magnitud del vector v. Es un vector unitario que tiene la misma dirección que v. Cuando nos dicen encuentra un vector unitario que tiene la misma dirección que v, utilizamos esta fórmula, ¿sí? Y aquí ya hemos encontrado también la dirección y hemos escrito en función de coseno y de seno. ¿Cómo encontrar un vector unitario con la misma dirección que un vector dado diferente de 0? Hay un ejercicio en la tarea que es igual a este. Encuentra un vector unitario que tiene la misma dirección que v es igual a 2i menos 3j.
Aquí la magnitud de v es igual a raíz de, ¿cuánto? 2 elevado al cuadrado 2 y menos 3 elevado al cuadrado sería 9. Sería raíz de 13. Por lo que este vector u va a ser igual a el vector unitario que tiene la misma dirección que este vector u. Este vector v sería v sobre la magnitud de v. Escribimos aquí el vector v, su primer componente 2, 2i, dividido para la magnitud raíz de 13, recordemos magnitud del vector v, menos su componente en j, 3, sobre la magnitud de v, que es raíz de 13. Entonces esto sería 2 raíz de 13, componente en i, menos 3 raíz de 13, componente en j. Recordemos que i y j es un acompañante, como decir un apellido, pero no tiene un valor. Este es el vector que se busca, ¿sí? 2 raíz de 13 al lado i, menos 3 sobre raíz de 13 con su componente j. Hasta ahí llega el ejercicio, es muy sencillo y se concluye en esta sección con un resumen de las propiedades de los vectores, que es muy importante recordarla. Objeto, vector v, definición intuitiva, un objeto que tiene magnitud y dirección. Aquí tenemos expresión en términos de componentes, ¿sí? Si es u1, i más u2j, v es igual a v1i más v2j, y v es igual a u1, u2, y v es igual a v1, v2. La magnitud o longitud de v, ¿sí? Como la escribimos entre barras y su fórmula. El escalar por un vector, ¿sí? Aquí está el vector original, el escalar lo que hace es, en este dibujo alfa es igual a 2, entonces lo duplica. También está la fórmula en términos de sus componentes i y j. Menos v. Si el vector v va en esta dirección, el vector menos v va en dirección contraria, por el signo. U más v. Tengo el vector u y el vector v, y u más v, según también el paralelogramo, sería esta, desde u hasta v. Y u menos v, pues sería en dirección contraria, iría desde v hasta u. Resumen 4.1. El segmento de recta dirigido que se extiende de P a Q en los vectores en el plano, en el conjunto de números reales en el plano, denotado por PQ, es el segmento de recta que va desde P a Q. Dos segmentos de recta dirigidos en este conjunto de números reales en el plano, o vectores en el plano, son equivalentes si tienen la misma magnitud o longitud y también dirección. Definición geométrica de un vector. Un vector en el plano es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos en el plano equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Una representación de un vector tiene un punto inicial en el origen y se denota por 0, el segmento de recta 0 hasta R. La definición algebraica de un vector. Un vector v en el plano XY es un par ordenado de números reales a, b. Los números a y b se llaman componentes del vector v. Recordemos del bachillerato cuando aprendimos el Pitágoras y la regla de la fórmula de Pitágoras y el triángulo y cómo obtener sus componentes, ¿no? El vector 0 es el vector 0, 0, tanto a como b o x y y es igual a 0. Las definiciones geométricas y algebraicas de un vector en el plano se relacionan de la siguiente manera. Si v es igual a, b, entonces una representación de v es desde 0 hasta r, ¿no? El segmento de recta, donde el 0 no tiene componentes en x y en y, pero r sí tiene una componente AB, una en x y otra en y. Si v es igual a, b, entonces la magnitud de v, denotada por la magnitud v entre barras, está dada por magnitud de v es igual a el componente a elevado al cuadrado más el componente b elevado al cuadrado raíz cuadrada. Esto es un recordatorio, esto ya se lo he visto en el bachillerato, pero es muy importante irlo relacionando también con otros términos. Si v es un vector en el plano, entonces la dirección de v es el ángulo θ, aprendimos, que tiene que ser mayor que 0 y menor que 2pi. Va a variar en grados, ¿no? Desde 0 grados hasta 360 grados. Es lo máximo que puede tener como dirección. O de 0 a 2pi en radianes, que forma cualquier representación de v con el lado positivo del eje x. Desigualdad del triángulo. En el plano, los vectores en el plano, si yo sumo el vector u más v y a este le obtengo su magnitud,
esta va a ser menor o igual que obtener por separado la magnitud del vector v sumada con la magnitud del vector u. ¿Sí? Si lo sumo por separado, la magnitud del vector u más la magnitud del vector v, esta va a ser mayor que hacerlo de forma unificada, sumar u más v y obtener su magnitud. En los vectores en el plano, sean i, 1, 0, o sea, solamente tiene valor en x y no en y j, la componente solo en y porque no tiene valor en x, entonces v es igual a componente a, b, se puede escribir como v es igual a acompañado de su componente en i más b como componente en j. ¿Sí? Les decía que i y j no tienen un valor, ¿sí? Solo es un apellido o un acompañante del vector. Un vector unitario u en el plano es un vector que satisface magnitud de u es igual a 1. Esta es la condición del vector unitario, su magnitud es igual a 1. Veíamos el círculo, ¿no?, cuyo radio era igual a 1. En los vectores en el plano, un vector unitario se puede escribir como u es igual a la componente a como coseno de teta, que es la componente i, más su componente b, seno de teta, en la componente j. Entonces aquí esto es cuando el vector es unitario, donde teta es la dirección de u. Bueno, alumnos, esto ha sido todo en la clase de vectores en el plano. Es un tema muy sencillo, muy interesante, así que animarlos para que estudien, hagan su tarea y hagan el repaso que corresponde.